Buenas tardes, iglesia. Dios les bendice. El día de hoy estamos a miércoles 29 de julio. Prácticamente el mes de julio se nos ha ido. Pero hoy es un día muy especial porque hoy es cumpleaños de nuestra hermana Betty Muñoz. Hermana Betty, Dios le bendiga grandemente. Una felicitación. Los deseos de nuestro corazón es que Dios le bendiga grandemente a usted, a su familia. Y le conceda en este año que empieza un año lleno de bondad de Dios, un año lleno de paz, de satisfacción. Así que, hermana, un abrazo respetuoso para usted y para toda su familia. Y bueno, vamos a tener el día de hoy, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Seguimos estudiando lo que es el catecismo para la nueva ciudad. Y el día de hoy estamos en la pregunta número 21. Usted se acordará, hermano, que el miércoles pasado estudiamos la pregunta número 20 y la pregunta número 20 nos enseñó quién es el Redentor y vimos de manera muy clara, muy bíblica, que el único Redentor, el único que nos puede redimir, el único que nos puede perdonar los pecados y llevarnos ante Dios Padre Celestial para ser hechos aceptos por Él, es el Señor Jesucristo. Así que el día de hoy la pregunta 21 es: ¿qué clase de redentor es necesario para llevarnos de vuelta a Dios? ¿Qué clase de redentor es necesario para llevarnos de vuelta a Dios? La respuesta es uno que sea verdaderamente humano y también verdaderamente Dios. Acompáñenme, hagamos oración. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias te damos, Padre Santísimo, por la bendición que nos das de reunirnos, Dios, para estudiar tu palabra, Señor, juntos, para conocerla más, para obedecerla más también, Señor, y para adorarte más a través del conocimiento de la misma. Bendice a tu pueblo, bendice a tu siervo, que tu Espíritu Santo sea el que el día de hoy, Señor, venga y nos enseñe, Padre Celestial, tu palabra bendita. En Jesucristo. Amén. Entonces la respuesta fue, hermanos, uno que sea verdaderamente humano y también verdaderamente Dios. Base bíblica, Isaías 9:6, es un texto que leemos generalmente en época de Navidad. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este es el pasaje bíblico, hermanos, donde el día de hoy basamos la enseñanza de Dios y tenemos un invitado, un pastor invitado que nos va a estar dando sus comentarios. Como lo hacemos cada miércoles, es el pastor Brian Shapper. Él es el pastor principal de la iglesia Gracia, de la iglesia presbiteriana Gracia, en la ciudad de Peoria, Illinois. Antes de ser pastor principal de esta iglesia, él fue el director del seminario teológico en San Luis, Missouri, por 18 años. Así que estamos hablando de un teólogo que conoce muy bien la palabra de nuestro Dios, que Dios le ha dado una plena sabiduría, y son sus comentarios los que vamos a leer el día de hoy y estaremos desprendiéndonos de ellos para estar compartiendo también, hermanos, lo que Dios nos dice en su palabra. Así que empiezo leyendo lo que el pastor Shapper nos comenta respecto a la pregunta: ¿cómo era necesario que el Redentor fuese para llevarnos de vuelta a Dios? Bueno, la respuesta es: era necesario que fuera completamente humano, pero también completamente Dios. Respecto a esto, el pastor Shapper nos dice lo siguiente: ¿por qué necesitamos un Redentor que sea verdaderamente humano? Una razón es para él poder identificarse con nosotros. La Biblia dice que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, pero sin pecado. Epístola del apóstol Pablo a los Hebreos 4:15. Él vivió nuestra experiencia, así que Él comprende lo que vivimos. Él es nuestro sumo sacerdote. Él comprende lo que sufrimos.
entendemos que Dios puede identificarse con nosotros, pero incluso cuando se identifica con nosotros, al haber vivido una vida difícil, al haber sido humillado y al atravesar circunstancias humildes, lo hizo en perfecta obediencia, sin dudar del amor de su Padre Celestial y sin desviarse del camino hacia Él. Recordemos, hemos estado estudiando este tema, vimos la necesidad, lo obligado que era que alguien viniese y cumpliese completamente toda la ley de Dios, todas las exigencias, los preceptos que Dios había establecido para que el hombre pudiese ser salvo. Y ningún humano, aún hablando de los grandes héroes de la Biblia, como Moisés, como Noé, como David, como Isaías, como Jeremías, aún como Juan el Bautista, ninguno de ellos había podido, queridos hermanos, cumplir las demandas de la ley a la perfección. Esto condenaba por completo a la humanidad. Toda la humanidad, desde el tiempo de Adán y Eva hasta el día de hoy, estaríamos destinados al juicio divino y al castigo eterno. Pero Dios, en su infinita misericordia, ideó un plan desde el momento que Adán y Eva cayeron en pecado. ¿Sabía Dios de nuestras limitantes para cumplir sus exigencias? Sí. Y no porque Dios lo hubiera ya establecido de esa manera. Cuando Adán y Eva caen en pecado, Dios se da cuenta de la inclinación del ser humano con libertad hacia dónde se dirigiría, hacia la obediencia a Él o hacia el perseguir lo que el enemigo les había engañado, pero que ellos habían creído. Hoy en día aún seguimos bajo esa disyuntiva. Hoy en día tenemos la opción de buscar a Dios, pero también el ser humano tiene la opción de seguir el ego, de seguir, hermanos, buscando lo suyo propio, lo que satisface, lo que los enorgullece, lo que los llena de orgullo, de emoción, que al final la Biblia y principalmente Salomón dice que todo es vanidad, que él tuvo todo, dice Salomón. Tuvo toda la riqueza del mundo, tuvo todos los gustos que él se podía dar, pero dice al final, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés o el predicador, al final él dice, gózate joven en tu juventud y haz todo lo que tú quieras, pero debes de saber que vendrá el día en que Dios te llamará a cuentas. ¿A cuentas de qué? De esa decisión, queridos hermanos, que nosotros tomamos. ¿Seguir a Dios o seguir al mundo? ¿Escuchar otra voz que no es la de Dios? Y eso es escuchar la voz de Satanás. A veces no nos gusta decirlo así, no nos gusta que nos digan que esas fiestas, que esas amistades, que esas relaciones sociales, todo eso, es seguir la voz del mundo y es seguir a Satanás, pero es cierto, hermanos. Si no estamos buscando a Dios, hermanos, es por eso que Dios decidió, la bendita Trinidad, el formar un plan perfecto. En el año 0 de nuestra era, Cristo vendría a nacer de María y de esa manera él tendría la doble naturaleza, 100% humano y al mismo tiempo seguiría siendo Dios, 100% divino. ¿Era necesario? Claro que era necesario. Ahora, algo importante, no porque Jesucristo seguía siendo Dios 100%, podía librar las tentaciones como Dios. No nos equivoquemos y no caigamos en prácticas que muchas sectas por ahí están enseñando. Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, y tal como lo dice el Dr. Chappell, habla, hermanos, de que Él comprendía plenamente el propósito de su vida.
algo que a nosotros muchas veces nos falta, hermanos, comprender cuál es el propósito de nuestras vidas. Creemos que el propósito de nuestras vidas es vivir bien, trabajar, ganar dinero, viajar, eh, nuestra propia felicidad. No es así. O sea, entonces, pastor, ¿de qué se trata? Bueno, recordemos los demás catecismos que hemos estudiado. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Pregunta número 1 del catecismo de Heidelberg. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de su presencia para siempre. Si damos prioridad a nuestra felicidad, en lugar de buscar a Dios, déjeme decirle que realmente no estamos teniendo la felicidad que Dios diseñó. Estamos teniendo la felicidad que el mundo diseñó. Y ya sabe quién es el mundo. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, tenemos la verdadera felicidad. Y es lo que Dios buscó. Cuando Cristo viene, Él viene, hermanos, consciente del propósito de su venida, consciente del objetivo que estaba buscando y más que nada consciente del inmenso e infinito amor de Dios. A veces cuando hablamos de la palabra infinito se nos hace tan fácil decirla, pero no comprendemos la dimensión de ese amor de Dios hacia nuestras vidas, tanto que envió a su Hijo unigénito. ¿Por qué tuvo que venir Cristo como ser humano? Para poder comprendernos, para poder entender el porqué de nuestra decisión de alejarnos de Dios y aún así, amarnos por completo y entregarse por nosotros. Él entiende que usted y yo somos tentados. Él entiende que hay momentos en que tal vez una mentira nos salve. Él entiende que hay momentos de coraje, de frustración. Lo entiende, pero no lo practicó. Él no lo hizo. No cayó. ¿Por qué? Porque Él sabe que no es necesario. Él sabe que siendo obediente a la palabra de Dios, se puede salir adelante en cualquier circunstancia. Por lo mismo que Él entiende, y por lo mismo que Él sabe que todas esas decisiones equivocadas nuestras, ¿a dónde nos conduciría? Él continuó firme en su llamado. Continuó sólido en la decisión de llegar hasta la cruz del Calvario a morir por usted y por mí. Por eso era necesario que fuera humano, pero sin dejar de ser Dios. No era un sacrificio en el cual muriera en la cruz y hasta ahí, no. Al contrario, era un sacrificio donde Él resucitaría el tercer día y ahí ascendería a los cielos. Y la gloria que se le había dado desde la eternidad pasada continuaría hasta la eternidad futura. Esto es lo maravilloso de nuestro Dios. ¿Quién es capaz de dar la vida por usted? Yo ya les he puesto muchos ejemplos de esposos, de esposas, de hijos, de padres que no son capaces ni de dar un órgano a aquel familiar, a pesar que dicen amarlos tanto. Solamente Dios nos ama de tal manera que quiso venir a morir por nosotros. Y Él nos entiende. Yo por eso el domingo pasado les hablaba en la predicación de que llevemos todo pensamiento cautivo a Jesús, toda palabra cautiva a Jesús, porque llevándola cautiva a Él, esa sensación, ese sentimiento, esa palabra, ese dolor, se somete a Jesucristo y a su enseñanza. Y entonces, como Él nos entiende, como Él nos comprende, viene y restaura la paz a nuestras vidas, viene y nos llena de consuelo. Por eso necesitamos predicarnos el Evangelio, hermanos. Si usted nos está predicando el Evangelio, si usted no le está predicando el Evangelio a su esposo, a su esposa, a sus hijos, estamos cayendo en la mayor equivocación.
A veces pareciera que todo se cae, que todo se derrumba y que ya no hay esperanza. La esperanza es Jesús. Y es ahí donde tenemos que predicarle el Evangelio a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestra familia y decirle, eso no lo es todo. Eso es banal. Yo me acuerdo mucho del hermano Efraín y ya se los he platicado a ustedes, que él siempre, sus esposas y sus hijos le decían, papá, haznos una casa más grande, papá, que mira. Y decía, no, tenemos que servir a Dios, tenemos que ofrendar a Dios, tenemos que diezmar a Dios. Y todo esto se va a acabar y el Señor un día viene. Hay que sembrar en el reino de los cielos. Un gran ejemplo, el hermano Efraín. Tenemos que sembrar para Dios, hermanos. Y sobre todo, cuando comprendemos que Él sembró su vida para darnos a usted y a mí, hermanos, salvación y vida eterna. ¿Era necesario que Jesús fuera humano? Sí. Porque solamente un cordero, un sacrificio tal como Dios lo había exigido, era aquel que podía pagar por la culpa de los pecados de toda la humanidad. Pero no solamente es pagar, no solamente es salvarnos. Tenemos quien abogue por nosotros todos los días allá en el cielo. Cada vez que usted y que yo cometemos pecados, tenemos un abogado que está intercediendo por nosotros día y noche. La misericordia de Dios es a través de Jesucristo hacia usted y hacia mí. Es lo maravilloso de nuestro Dios. Sigo leyendo. El doctor Schapper dice, eso significa que Jesús no solo podía identificarse con lo que experimentamos como humanos, también podía convertirse en nuestro sustituto perfecto. En mi pecado estoy separado de Dios. Él es santo, yo no lo soy. Para que Dios sea justo y santo, no puede identificarse con mi pecado. Dios tuvo que proveer un camino para que mi pecado fuese puesto sobre otro. Hizo esto al hacer que su Hijo viniera en semejanza humana, en forma humana, pero viviendo perfectamente para poder ser el sustituto que pagara por mi pecado. Solamente era la única manera que fuésemos salvos, con un sustituto, con alguien que llevara mi pecado, pero también que tuviese la capacidad de llevar el pecado de toda la humanidad, hablando de los millones que somos a lo largo de la historia de la humanidad. No podía ser otro humano. Y no podía ser cualquier otro humano, porque cualquier otro humano como usted y como yo tendría pecado. Tendría que ser un humano perfecto, sin mancha. Y solamente Jesús viene y nace de esta manera. Aún su nacimiento virginal aquí tiene que ver. Por eso es que Jesús fue concebido, dice la Biblia, del Espíritu Santo en la Virgen María. Por eso es que no hay la unión entre José y María y que de ahí naciera Jesús. Porque aún el salmista David dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios se cumple perfectamente, que Jesús naciera de manera virginal, para que en él no hubiera ningún tipo de pecado. Y al no haber en él ningún tipo de pecado, él podía cargar los pecados de los demás. Su recipiente estaba limpio, estaba vacío completamente. Y es así como él viene y toma sus pecados, y toma mis pecados, y los lleva a la cruz del Calvario. Es el sustituto. Sigo leyendo. Debido a que Jesús vivió una vida perfecta, cuando sufrió voluntariamente la pena de mi pecado en la cruz, fue el sustituto correcto, adecuado y perfecto que pagó por mi pecado y por el tuyo. Jesús pudo identificarse con lo que vivimos, pero debido a que vivió en perfecta obediencia, se convirtió en nuestro sustituto perfecto. Y debido a que cargó sobre sí mismo nuestro pecado, habiéndose identificado con nosotros, cuando resucitó de los muertos y ascendió a los cielos, se convirtió en nuestro abogado perfecto.
Él conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades, debido a que Él aún retiene sus características y funciones humanas en su naturaleza divina. Él aún comprende toda la experiencia humana y conoce exactamente lo que necesitamos. Y de ahí entonces el por qué cuando se nos pide consejería en cualquier situación, la mejor respuesta es: miremos hacia Jesús. Vaya a Jesús. Llórele a Jesús y descargue con Jesús todo lo que trae, todo lo que le pesa, todo lo que siente que ya no tiene, todo eso se descarga con nuestro Señor Jesucristo. Porque Él la entiende, Él lo entiende a usted, hermano. Él me entiende a mí. ¿Es bueno llorar con Jesús? Claro que es bueno. ¿Es señal de debilidad? No. Todo lo contrario, es señal de fortaleza espiritual. Entiendo que hay alguien que me ama, tanto que murió por mí, en quien puedo ir y vaciar todos mis conflictos, exponerle todas mis necesidades, aún mis anhelos y mis deseos. Y yo poder descansar y saber que Dios está trabajando en mi vida. A pesar que Él está en los cielos y Él siempre ha sido Dios, los aspectos de su misión dentro del género humano, Él los sigue ejercitando allá en el cielo. Por eso es que Él aboga todos los días, todo momento. Él está intercediendo por usted y por mí, para que podamos, usted y yo, hermanos, tener el perdón de Dios, la bendición del Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Constantemente, Él está delante de Dios, el Padre Celestial, pidiendo por usted. Y aun cuando tal vez la ira de Dios se pudiera encender contra usted o contra mí, Él está ahí para apaciguarla, Él está ahí para interceder por usted, para que su sacrificio, hermano, siga siendo suficiente y para que la ira de Dios se cambie en gozo, en bendición. Por eso era necesario que fuera humano. Y esta función de Él no ha terminado, continúa ya en los cielos y va a continuar hasta el fin del mundo cuando Él venga por nosotros por segunda vez. ¿No es esto emocionante para ustedes saber que hay alguien que lo ama en verdad? Que hay alguien que está por usted intercediendo todo el tiempo, todos los días, a cada instante, que está apaciguando la ira de Dios. Ahora, no tomemos esto, hermanos, como un bastión en donde podemos decir: ok, puedo hacer lo que yo quiera y a fin que Jesús intercede por mí. No confundan. Porque la Biblia también dice que hay de aquel que pisoteare la sangre de Jesús. Y la misericordia de Dios, hermanos, no es para siempre. Comprendamos, el cristiano puede caer en pecado de vez en cuando. Y cada vez debe ser más y más alejada esa ocasión. Pero el cristiano no puede practicar el pecado. Cuidado con esos conceptos equivocados. Cuidado con escuchar esos mensajes de esos pastores que tienen grandes iglesias, miles de iglesias, jamás hablan de pecado, jamás hablan de castigo, y que solamente hablan del amor de Dios y que Dios va a prosperar y que Dios va a bendecir. Cuidado. ¿Sí? Pronto quiero empezar una serie también de mensajes respecto a los peligros de volverse judaizante hoy en día. Mucha gente está cayendo en esta equivocación, hermanos, de tener y tomar prácticas judías hoy en día. Recordemos que el judaísmo tuvo su vigencia, tuvo su tiempo, y este sistema de creencias y religión ya concluyó con la venida de Cristo. Y aunque tenemos ciertas enseñanzas que continuamos, porque así la Biblia nos lo marca, el judaizar o el hacerse judaizante va en contra de la palabra de nuestro Dios. Hoy muchos se han desviado, muchos, y están desviando a muchos otros.
Tengan cuidado, hermanos. Dentro de poco empezaremos. Unos 2 o 3 domingos más empezaremos con esta serie sobre los peligros de volverse judaizante. Continúo leyendo porque el tiempo se nos va. Ok, hablamos ya de la naturaleza humana de Jesús, ahora vamos a hablar de la naturaleza divina. Pero Él también es Dios, dice el Dr. Schapper, y debido a que Jesús es Dios, puede cumplir el propósito para el que vino. Incluso ahora, Él gobierna nuestro mundo de tal forma que todos los propósitos de Dios para nuestra vida se cumplirán. Y debido a que Él es Dios, al morir, no solo pudo pagar completamente el sacrificio necesario por nuestro pecado y nuestra deuda, sino que también pudo levantarse de los muertos. La muerte no pudo derrotarlo, no lo pudo vencer, debido a que, permítame un momento, me perdí en la lectura. Debido a que Jesús está vivo, a que es soberano y divino, y a que ha sido levantado como Dios, Él continúa abogando por nosotros. Pero aún más allá, Jesús cumple los propósitos de Dios en nuestras vidas. Él es el Dios que logra todo lo que necesitamos, a la vez que es el hombre que comprende todo lo que necesitamos y provee para lo que necesitamos. No solamente Jesús cumple en su función humana, Jesús sigue cumpliendo con su función divina. Recordemos que es Dios, Jesucristo. Recordemos que Él ha ganado en ese cumplimiento fiel y perfecto de la exigencia divina para salvación. Él ha ganado no solamente la vida eterna y la salvación para nosotros, sino, hermanos, ha ganado toda clase de bendiciones, toda la gracia de Dios que es infinita, todas las riquezas que el Señor tiene para su pueblo, Él obtuvo para usted y para mí. Él cumplió perfectamente y al cumplir puede estar en los cielos y desde ahí gobierna el mundo en beneficio para usted y para mí. Aún en medio de la pandemia que vivimos, sí, aún en medio de la pandemia que vivimos, leía yo noticias que espero que no sean ciertas, que posiblemente la cuarentena se alargue hasta mayo del próximo año y cosas así. Y, por ejemplo, por acá no hay transporte público los fines de semana, las tiendas cierran a las 5. El aspecto comercio está, hermanos, prácticamente deshecho. Muchos trabajos han desaparecido. Aún así, hermanos, la gracia de Dios, la bondad del Señor con su pueblo no faltará jamás. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo Dios. Si Jesús quiso venir a morir por usted y por mí, cuando éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos, cuando no queríamos nada con Él, ¿cuánto más no nos amará y cuánto más no nos da ahora que somos sus hijos? Para concluir, el Dr. Schapper dice lo siguiente como el colofón de su enseñanza. Jesús, Dios perfecto, hombre perfecto, es el Redentor que necesitamos. Hizo todo lo necesario al identificarse con nuestra humanidad y hacer todo lo que Dios tenía que hacer para salvarnos. Solamente en Él hay redención, hermanos. Esto nos quita por completo, y así enséñelo, la idea de que hay otros medios para llegar a Dios. Los ángeles no llevan a Dios, los santos no llevan a Dios, María no lleva a Dios, Guadalupe tampoco lleva a Dios. ¿Sí? Las buenas obras tampoco llevan a Dios. Lo único que nos redime es el sustituto perfecto, que es el Señor Jesucristo. En su naturaleza humana y divina vino a cumplir lo que usted y yo teníamos que cumplir. Y no solamente lo ha cumplido, sino que ahora nos da en abundancia de lo que Él obtuvo para nosotros en la cruz del Calvario. Así que gracias damos a Dios por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador,
Redentor perfecto en su naturaleza humana, naturaleza divina, y que desde los cielos, hermanos, sigue intercediendo por nosotros. Que el Señor, hermano, le bendiga, que el Señor sea con usted a lo largo de toda esta semana. Nos vemos el próximo domingo, 11:30 de la mañana, Dios mediante. Y nuevamente, hermanos, sigamos orando los unos por los otros. No estoy seguro, tal vez yo no lo he checado, pero creo que nos falta el día de hoy saber por quién estaremos orando. Aún así, hermanos, sigamos orando por todos, en especial por nuestra hermana Laura, nuestra hermana Laurita, su familia, por el fallecimiento de su papá. Me comunica y le agradezco mucho, hermana Enrique, hermana Rosita, que el pastor Luis Betancourt ya está en su casa, que está muy mejorado, igual su esposa y su hija. Sigamos orando por ellos. Y oremos, hermanos, cuidémonos mucho para que la bendición de Dios, hermanos, siga estando en nosotros. Oremos, hermanos. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos muchas gracias por este tiempo de enseñanza de tu palabra. Padre Santísimo, te pedimos que tu Espíritu Santo la fundamente y la haga entendible en nuestras mentes, en nuestras memorias, en nuestros corazones, Dios, y que estemos sumamente agradecidos contigo y vivamos para ti, Señor, al conocer cuánto nos amas y cuánto haces por nosotros. Despídenos con tu paz, con tu bendición, que nos enriquezca y no añada ningún tipo de tristeza. Que tu cuidado y protección sea con nosotros, Señor, librándonos de todo mal, y que tu Espíritu Santo nos guíe en todo tiempo, Señor, hacia ti. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, con esta madre iglesia, Dios con nosotros, Mante Quintero, y con todo el pueblo del Señor donde quiera que esté, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta el domingo.